¿Conoce usted cuáles son los beneficios de los fondos de empleados? ¿O en su empresa existe un fondo? ¿Quiere hacer parte de él? Hoy aquí, en Razones de Peso, queremos contarles cuáles son esos beneficios y cuáles son las modificaciones de la Ley 1391. Bienvenidos. Soy Ana María, presentadora de Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Aquí les contamos cómo avanza el sector cooperativo y solidario, no solo aquí en Antioquia, sino también a nivel nacional y, por qué no, internacional. El día de hoy estaremos hablando sobre las implicaciones legales de la Ley 1391 que afecta directamente a los fondos de empleado. Para eso nos acompaña aquí en nuestro programa José Erney García. Él es contador de la Universidad de Medellín, especialista en revisoría fiscal de la Universidad de Antioquia y actualmente es el director regional de ANALFE. Bienvenido, José Erney. Muchas gracias por la invitación. José Erney, para entrar un poco en el tema y poder captar a todos nuestros televidentes, cuéntenos un poco cómo era el panorama antes de la Ley 1391 para los fondos de empleados aquí en Colombia. Bueno, digamos que los fondos de empleados es una evolución de un modelo netamente colombiano. Nace en Antioquia con las famosas natilleras antioqueñas. Se desarrollaron al interior de las empresas y tuvo una regulación muy atropellada antes de 1989, pues unas veces era regulada por el Ministerio de Trabajo, otras veces nos incluyeron dentro del DANCOF y finalmente terminamos cuando nació la Ley 79 en el sector solidario y se le dio facultades en esta ley al presidente de la República para que sacara unos decretos que posteriormente salieron con peso de ley en el 89, como fueron el decreto 1480 para las asociaciones mutuales y el decreto 1481 para los fondos de empleados. Natilleras es el ahorro que hace un grupo de personas. La típica natillera porque de los nos paisas, ven a nivel paisas. nacional, entonces contemos Bueno. qué es una natillera. En Antioquia conocemos una natillera como el ahorro programado que hacemos desde enero hasta diciembre. Y en diciembre los paisas la utilizamos para retirar el ahorrito. Para el aguinaldo. Y lo utilizamos para el aguinaldo, para la celebración navideña y por eso se tomó como la versión natillera típicamente en Antioquia. En zonas como Cundinamarca se conoce como cadenas. Sí. Y en otras partes del país pues también se conocen como cadenas o natilleras y digamos que el modelo natillera, que es un modelo informal, se legalizó. Se ve mucho en las familias. Sí, se ve mucho en los barrios y en las familias. Inclusive hay barrios que han desarrollado natilleras muy importantes, pero hay que recordar que en Colombia hay un tema que se llama captación ilegal de recursos, que es un delito. Este delito es sancionable con penas de cárcel y se volvió más preocupante después del tema de MG y por eso el tema de legalizar esas natilleras y básicamente en fondos de empleados es lo que hizo que saltara a la formalización este modelo, pero hace unos 80 años. Lo que pasa es que todavía en Antioquia subsisten algunas natilleritas. Sí, eso todavía lo vemos, es muy común. Captar a más de 20 personas de forma periódica, ya hay un captación problema ilegal de recursos. Muy bien. ¿Por qué se hizo necesaria entonces reformar el decreto ley 1481, cierto? Bueno, el 1481 es un decreto que nació en el 89, que se venía desarrollando 10 años atrás por la agremiación de los fondos. Los fondos teníamos ese problema de quién nos gobernaba o qué figura hacíamos y quedamos muy bien sentados dentro del sector solidario, pero en esa época del 89 la contratación laboral en Colombia tenía básicamente un solo modelo que era el contrato a término indefinido. De esa época hacia acá pues empezaron a resultar un montón de contrataciones a nivel laboral, comenzó el contrato a término fijo, comenzaron los contratos sindicales, comenzaron los contratos por prestación de servicios, nacieron las cooperativas de trabajo asociado con un tipo de contratación por asociación y eso hizo
que se viera la necesidad de transformar esa legislación para reconocer como trabajadores a toda esta gente independiente de la forma de contratación, pues no dejaban de ser trabajadores, el hecho de que los contrataran o por servicios, o por cooperativa de trabajo asociado, o por temporal, situación que nos estaba blindando mucho el 1481 para ese aspecto. Bien, José Ernei, vamos a hacer una pequeña pausa, retomamos enseguida este tema, ya volvemos aquí en Razones de Peso. Gracias por seguir aquí en Razones de Peso. Hoy estamos hablando sobre las implicaciones que ha tenido esta nueva ley para los fondos de empleados. José Ernei, retomemos un poco esto que venía contándonos sobre las razones por las que se hizo necesaria modificar la ley del 89. Bueno, entonces ya hubo una tarea por parte de la agremiación de ampliar el vínculo de asociación. Pues el 1481 establecía 3 condiciones para vincularse una persona a ser asociado en un fondo. Y las 3 condiciones eran básicas. Que trabajaran, yo podía constituir un fondo que fuera de una sola empresa, como es la mayoría de los fondos del país, o un fondo de empleados que fuera de un grupo empresarial, o un fondo de empleados que fuera de un sector de la economía. Pero yo no podía combinar las 3 figuras, tenía que elegirme por una de las 3. O existía el fondo de empleados de ISA solito, o del Éxito solo, o existía el fondo de empleados del grupo empresarial, como es hoy el grupo empresarial Éxito. Entonces, todas las empresas del grupo Éxito, todos los trabajadores del grupo Éxito pueden pertenecer al fondo, pero si queríamos vincular un asociado que trabajara por una temporal, pero le prestara los servicios al grupo Éxito, por ejemplo, no lo podíamos vincular al fondo porque no cumplía uno de esos 3 requisitos. Se fue desarrollando entonces la necesidad y a su vez una muy sentida del mismo sector solidario por el lado de las cooperativas de trabajo asociado. Las cooperativas de trabajo asociado se empezaban a desarrollar como por ejemplo por transporte, Sí. pero eran dedicadas al transporte, pero no tenían las necesidades de ahorro y crédito. Y querían constituir un fondo de empleados al interior de la cooperativa y no lo podían hacer que porque la contratación no era una contratación laboral, sino que era una contratación de asociación. Es decir, que las cooperativas pueden tener fondos de empleados. Tenemos ejemplos que usted nos pueda nombrar. Palpables, por ejemplo, la cooperativa Interservicios tiene a su interior el fondo de empleados de Interservicios. Consumo tiene a su interior el fondo de empleados de consumo, para mencionar 2 cooperativas específicas en ese sentido. Bien, José Ernei, conocemos que las cooperativas están conformadas por asociados, los fondos de empleados están conformados por quienes, ¿qué nombre reciben ellos dentro de esa figura de asociación? Nosotros en el medio siempre hemos hablado cooperativismo, 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 y yo creo que falta un poquito de capacitación o de concientización en el medio de unas situaciones legales que fueron desarrollándose. En el 91, con el tema de la Constitución Nacional, se establecieron 3 grandes sectores de la economía, que fueron el privado, el público y el sector solidario. Ese es el que abarca, digamos, todas Entonces ya no hablamos de cooperativismo solo, sino de sector solidario. Y ya en el 1998, con la ley 454, acabamos de redondear el tema y dejamos que sí, existen fondos de empleados, asociaciones mutuales y cooperativas que son las que componen el sector solidario. Por lo tanto, cualquiera que pertenezca a esos 3 modelos, cooperativa, fondo de empleados o asociación mutual, son asociados a esas entidades. reciben el mismo nombre. ¿Quién entonces puede ser un asociado de un fondo de empleados? Bueno, ahí es donde entra la ley 1391 hoy. El cambio fundamental que nos llevó a reformar el 1481 y en primera instancia fue ese único punto, pero como en todas las situaciones, para ser bien paisa, aparecen los yaques, ya que vamos a reformar este artículo, entonces completemos esto y le agregamos 4 o 5 cositas adicionales, pero el fundamental que nos incitó a eso fue ampliar el vínculo de asociación.
Entonces, en el 1391 ya el que define quiénes pueden ser asociados de un fondo de empleados es el estatuto de cada entidad. La única condición o las únicas condiciones para que sea asociado a un fondo de empleados, primero, que sea trabajador. Directo. Directo de cualquier empresa. Pero ¿quién define la empresa a la cual pertenece? El estatuto. Ya no te lo define la ley con esa rigidez que te lo hacía en el 1481, que decía que era o de una sola empresa o de un sector de la economía o de un grupo empresarial. No, aquí yo puedo mezclar, yo puedo decir, pueden ser asociados del fondo de empleados X, los trabajadores de la empresa Y, Z y W, independiente de que ésta pertenezca a un sector, ésta sea otro grupo empresarial y este sea de la empresa origen. Ya podemos mezclarlo eso y eso va a depender mucho de cada estatuto. Inclusive quedó tan amplio porque también involucramos en el 1391, que fue la que nació en el 2010, con la actualización, involucramos asociados a cooperativas de trabajo asociado, involucramos funcionarios públicos que también serán tratados como otro grupo aparte muy especial, y cualquier tipo de trabajador, independiente de la forma de contratación, por contrato a término fijo, contrato sindical, por prestación de servicios, pero que tuviera una contratación directa con la empresa que genera el vínculo de asociación. Entonces eso nos dio una amplitud, esa ley 1391, para poder que cada fondo de empleados defina su público que quiere que tenga como asociados. Bien. Fundamental, trabajador capaz, es decir, que sea mayor de 16 años o de 18 años, dependiendo de la necesidad, y que tenga un vínculo común consagrado en el estatuto. Son las tres condiciones. Bien. José Ernei, ¿existen impedimentos legales para hacer parte como asociado de un fondo de empleados? Sí. Primero, una persona jurídica, a diferencia de las cooperativas, no puede ser asociado a un fondo. Un fondo está constituido por personas naturales. Dos, que ese vínculo de asociación esté consagrado en el estatuto. Es decir, si yo soy trabajador de la empresa Y, pero en el estatuto dice que es la empresa Z, yo no puedo pertenecer a ese fondo. Y tercero, que no puede ser una persona natural que no tenga vínculo laboral o vínculo de prestación de servicios, o sea funcionario público, o sea trabajador de cooperativa de trabajo asociado. Esos son los impedimentos legales. Bien, ya vimos entonces cuáles son las condiciones, cuáles son los impedimentos. ¿Hay algunas excepciones o particularidades cuando hablamos del sector cooperativo y solidario? De hecho, en el sector solidario nos miran como el niño diferente o privilegiado del sector. Sí, la verdad tenemos unos privilegios que nos hemos ido ganando a través del tiempo y a través de las legislaciones, por encima del sector cooperativo, por ejemplo. Por ejemplo, el sector cooperativo es de régimen tributario especial, o sea, paga renta si sea del 20%, pero si la distribuye o tiene que llevar el fondo de educación a educación formal, los fondos de empleados no, los fondos de empleados no somos contribuyentes de renta. Ya tenemos una primera diferencia interesante. La forma de distribuir los excedentes es diferente. Mientras al sector cooperativo les exigen tener por ley 79, un 20% para el fondo de educación y un 10% para el fondo de solidaridad, en el sector de los fondos no estamos obligados a hacer eso. Pero más adelante vamos a ver un fondo especial que se creó con esta ley. Y lo otro es que tenemos otros privilegios por el hecho de estar muy unidos con las empresas que generamos el vínculo de asociación, entonces nos dan posibilidades de patrocinio con las empresas que generan el vínculo de asociación y de hecho el éxito de los fondos de empleados es que funcionamos por dentro de las compañías, es decir, vivimos muy rico, ¿Son los que patrocinan, por ejemplo, el equipo de fútbol de la empresa? No, somos, por ejemplo, el fondo de empleados
funciona en una oficina por dentro de la empresa, entonces no tiene que pagar arriendo, no tiene que pagar generalmente servicios públicos, ni vigilancia, hasta el tinto de la compañía le toca a los funcionarios del fondo, es decir, somos un aliado estratégico ideal para las empresas. Y los funcionarios del fondo, las personas que operativamente están en el fondo, ¿están vinculadas laboralmente al fondo o a la empresa? Depende del tamaño. Normalmente cuando un fondo comienza a nacer, Sí. generalmente los funcionarios de la empresa que genera el vínculo de asociación están en misión en el fondo de empleados. Pero cuando se va desarrollando el fondo ya los vinculan directamente, entonces llegamos a tener fondos tan grandes como el del Éxito, que se llama Presente, en donde tiene 130 trabajadores vinculados directamente, o tenemos fondos tan pequeños donde el fondo no tiene ni un trabajador, pero es que lo que pasa es que el trabajador se lo paga en la empresa que genera el vínculo de asociación. Bien, le voy a dejar aquí para que le vaya pensando la siguiente pregunta y hacemos enseguida un corte. ¿Cuáles son las condiciones sociales que está garantizando esta ley para los asociados de los fondos de empleados? Y ya regresamos aquí en Razones de Peso. Gracias por seguir con nosotros aquí en Razones de Peso. Hoy estamos hablando sobre las implicaciones de la nueva ley para los fondos de empleados. José Ernei, ¿pensó la pregunta? Sí. ¿Me tiene la respuesta? Sí. Las implicaciones sociales son muchas, pues de hecho todo el sector solidario contribuimos con el mejoramiento de la calidad de vida de los que están asociados al sector solidario. Pero es que mejorar la calidad de vida de un asociado es mejorar la calidad de vida de su grupo familiar. Y si algo hace todo el sector solidario, del cual no es ajeno los fondos de empleados, es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de ese grupo familiar. Y al incidir uno en el grupo familiar, está incidiendo en la sociedad en general. ¿Qué servicios, por ejemplo, entonces presta un fondo de empleados? Un fondo de empleados fuera, yo siempre he dicho, fuera del servicio de crédito, que para mí ese se vende solo siempre. Fundamental, el ahorro. Yo he dicho que especialmente los latinoamericanos nos falta mucha cultura de ahorro. Las cesantías ya se volvieron temporales por un año, ya las prestaciones sociales no le garantizan a un trabajador que va a ser el salvavidas para cuando pierda o quede desvinculado de la empresa. Yo he dicho que los fondos de empleados son ese salvavidas para ese trabajador de ir pensando qué me pasa si yo me quedo cesante en el trabajo. Y ese sí ahorro y esa cultura que forzamos casi a hacer a los trabajadores, que le va a generar el salvavidas que necesita para cuando quede cesante. Entonces es una de las principales, pero adicional a eso tenemos todo el tipo de beneficios sociales que prestan todo el sector solidario, y los fondos de empleados se hace mucho más fácil porque el descuento es por nómina. Entonces tenés el servicio exequial, el servicio de los seguros, tenés fuera de todos esos servicios, los excedentes se redistribuyen en los asociados vía programas sociales. Tenemos fondos donde hacemos programas excelentes de formación desde la infancia hasta la pareja, y hemos detectado situaciones interesantes de mejorar las relaciones intrafamiliares con temas de drogadicción y todo eso, hasta influir en temas típico de los fondos, como celebrarle el Día del Asociado, el Día del Niño, un salvavidas para los trabajadores cuando les celebramos las vacaciones recreativas a sus hijos. Situaciones como esas van desarrollando en eso, sin descuidar uno muy importante, y hay 3 pilares fundamentales que desarrollamos en los fondos. Uno es vivienda, y en asocio con cajas de compensación, empresa y fondo, hemos logrado soluciones de vivienda muy interesantes, que si cuantificamos el sector de los fondos de empleados a nivel nacional, tenemos unas soluciones de vivienda que pueden superar los 2.000, 3.000 a 5.000 soluciones de vivienda. El otro pilar, la educación, por ahí se financian a muy bajísima tasa, inclusive a veces con tasa cero, matrículas universitarias de los hijos de los trabajadores y de los trabajadores, y la recreación. Entonces esos 3 pilares han ayudado al desarrollo. Bien. En la economía, ¿cuál es el mayor aporte que hacen los fondos de empleados al sector o al motor económico? Al motor económico,
Yo he dicho que los fondos de empleados, los que pertenecemos a los fondos, somos de la clase privilegiada de Colombia, porque tenemos trabajo. Y nosotros como trabajadores tenemos un compromiso social con la comunidad. Y de hecho eso se ha tratado de reflejar en los fondos, en donde ya tenemos fondos que contribuyen mucho a la sociedad. Por ejemplo, aquí en Antioquia tenemos fondos que adoptan un ancianato y los dotan cada año con lo que necesitan en colchones, en situaciones. Tenemos otro fondo que adoptó 1 o 2 colegios de comunas periféricas de la ciudad de Medellín, en donde los dotamos y le hacen alimentación inclusive y participan hasta con el municipio de Medellín en la alimentación de esos estudiantes. Y por último, vivienda. Estamos contribuyendo a generar adquisición de vivienda en trabajadores, que tenemos trabajadores que ganan un salario mínimo, que la posibilidad de adquirir vivienda en su vida va a ser remota, pues ese sueño se logra a través de los fondos de empleados, con los créditos y la estabilidad laboral que le generemos. José Ernei, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Razones de Peso y aclararnos todas estas implicaciones de la nueva ley de los fondos de empleados. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar aquí en Razones de Peso.